Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos los que os habéis incorporado a este pequeño webcast en el que vamos a hablar sobre networking. Supongo que se subirá alguien más. Ahora, mientras os pongo esperamos un pelín, ¿vale? Porque luego pongo la presentación y hay que interrumpirla a veces cuando hay que admitir a alguien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Lourdes García, soy la responsable del área de comunicación de la Oficina de Prácticas y Empleo. Y bueno, además soy formadora de algunos de los talleres que se dan, de los seminarios que se dan dentro del Plan UCM de formación para el empleo, muy especialmente de los que se dirigen al autoconocimiento y a la marca personal, a este tema, networking también, gestionar la red de contactos, a redes profesionales, especialmente LinkedIn, InfoJobs, y también fuentes de información para buscar empleo, programación que tenéis en la página web de la OPE, www.ucm.es/OPE, aunque supongo que ya nos conocéis, por si queréis apuntaros. Es una programación que, junto con otros seminarios que dan otras compañeras, se realiza todos los meses de todo el año, son gratuitos y están dirigidos a los estudiantes y graduados por la UCM que quieran participar en estas formaciones. En esta ocasión, bueno, pues retomamos un poco uno de los temas que se suelen trabajar mensualmente, que es el networking, la gestión de la red de contactos, porque consideramos que precisamente en un espacio como ha sido y todavía es el Foro de Empleo de la universidad es especialmente relevante. Y bueno, que nos sirva un poco, espero, estos contenidos para que sepamos manejarnos en lo que es la construcción de una red profesional de calidad que nos permita acercarnos a la realidad del mercado de trabajo e insertarnos de la mejor manera posible. Yo os voy a poner una presentación, como os decía, pero además que sepáis estos contenidos luego los vamos a subir al canal de YouTube, por eso he puesto la grabación y os comentaba antes el tema de que si alguien pues no quiere conectar en un momento dado, si quiere hacer alguna intervención en la cámara, bueno, pues que sepáis que esa grabación se está produciendo porque nuestra intención es subirlo al canal en YouTube para que esté a disposición vuestra, por si hay algo más que queréis consultar. Pero si no, estoy en la web de la OPE y figura mi dirección de correo electrónico. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, me podéis escribir con total tranquilidad que yo intentaré atenderos bien por email, bien en la oficina, como acordemos en el caso de que lo necesitéis. ¿De acuerdo? Bueno, pasan 5 minutos de las 4:30. Vamos a iniciar la presentación porque no quiero tampoco robaros tiempo después, que podamos trabajar sobre ello y responder a preguntas si es que las hubiera. Así que nada, vamos a ver qué es esto del networking. Vamos a ver si la puedo poner. La veis, supongo, ¿no? No tenéis problemas de visualización. Bueno, si queréis intervenir, casi prefiero que conectéis el micrófono más que a través del chat, los que podáis, porque así no tengo que quitar la presentación. Bueno, pues vamos a ver efectivamente, como os decía, qué es esto del networking y qué influencia va a tener en nuestra inserción profesional. Bueno, aquí os dejo mi dirección de correo, lougarci@ucm.es, por si queréis escribirme y si no en la web, como os decía antes. Vamos primero a definir qué es este concepto, porque es un término que a veces nos provoca cierta incertidumbre, cierta confusión también. Se habla mucho de él como uno de los grandes elementos que intervienen en nuestra búsqueda de trabajo, pero no lo solemos tener del todo claro. Entonces, yo creo que es conveniente concretar. ¿Sí? Perdón, es que yo no veo la presentación. Ah, ahora sí. Ah, vale. ¿Ahora? ¿La veis todos? Estaba en negro. Bueno, a veces se Estaba en negro. La he movido un poco, a lo mejor hay algún problema. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, es que va titilando, a veces sí, a veces no. A veces no, pues ya es un problema, supongo, de conexión que no. A mí sí me aparece en el fondo como que está en pantalla, pero bueno, si os da más problemas me lo decís y la vuelvo a poner, ¿vale? Bueno, pues como os decía, vamos a definir. Lo primero que vamos a hacer es definir este concepto para que tengamos claro todos de qué va. Si entráis en Internet o empezáis a leer pues, bibliografía, que hay bastante publicada sobre networking, os vais a encontrar con un montón
de aspectos diferentes que, aunque a veces clarifican muchísimo, pero también nos pueden confundir. Entonces, hemos intentado hacer una construcción propia, aunque obviamente pues siempre basada en elementos que aportan otros profesionales, para que lo podáis tener claro. Networking consiste en elaborar una pequeña estrategia. Y le pongo delante el pequeña para que no nos agobiemos, porque podemos pensar, ostras, hacer una estrategia, ¿no? Pues tiene que ser algo terrible, voy a tener que hacer un montón de cosas. Bueno, vamos a tener que hacer cosas, pero no son ni terribles ni magníficas, ¿eh? Son cosas sencillas, gracias a la cual, a esa estrategia, vamos a poder construir de forma adecuada una red de contactos, pero una red de contactos que sea de calidad, porque muchas veces vamos incorporando a nuestra agenda o a nuestras redes a personas que no tienen mucho que ver con nuestro perfil profesional ni tampoco con nuestras metas. Por tanto, esta red tiene que estar adaptada a unos objetivos. Objetivos que sí que tenemos que haber definido previamente. Tenemos que saber a qué nos queremos dedicar. Lo vamos a ver dentro de un rato cuando nos fijemos en la construcción de los mensajes profesionales, ¿no? ¿En qué quiero trabajar? Porque si no sé eso, pues mala construcción de una red voy a hacer. Y después la vamos a tener que ir gestionando con eficacia, gestionándola a la vez que va creciendo, porque la red tiene que estar en continuo crecimiento. Y además llega un momento en que no es que crezca casi por sí sola, pero bueno, que va cogiendo cierto dinamismo. ¿De acuerdo? Esta red nos tiene que durar en el tiempo. A nuestros contactos tenemos que tratarlos bien y sobre todo tenemos bien, pero también tratarlos. Tenemos que comunicarnos con ellos, aportándoles siempre confianza y valor, dos elementos fundamentales para que podamos mantener una comunicación efectiva con los demás, para que se mantenga, crezca, ¿vale? Y vaya progresando conforme va avanzando también nuestra trayectoria profesional. Por eliminar ideas a veces erróneas, networking, ¿qué no es? Bueno, pues networking no es obtener privilegios de forma inmerecida. Hay mucha gente, bueno, pues que confunde esto con el nepotismo, ¿no? Con entro a trabajar en un sitio porque alguien me ha dado un empujón sin que yo lo merezca. No es eso, ¿eh? Tampoco se trata de manipular a las personas ni de invadir el espacio de los demás, entrar a saco, ¿no? Y por eso a veces pues parece que nos frenamos, pero porque tenemos un concepto equivocado. Tampoco se trata de vender servicios falsos. Estamos pues, muy acostumbrados a veces, sobre todo en algunas redes, a que hay personas, bueno, pues que utilizan una serie de técnicas, pues bueno, que no son las más adecuadas, pero networking no es eso. Igual que no lo es tener muchos seguidores en las redes sociales y que quedarse pasivo, esperando a que sean los demás los que den el primer paso. Networking sí es generar confianza y generar credibilidad a través de ese perfil. No se ve la presentación, me decís, ¿el resto tampoco la veis? Esperad, la voy a quitar, ¿vale? Y la voy a volver a poner. A ver si deja de dar problemas, porque la verdad es que no lo entiendo. A ver. Vamos a ver si lo conseguimos. Esperemos que sí. ¿Ahora la veis? Porque a mí sí me sale que se ve. Si alguno me podéis contestar, ¿me oís? Ahora sí. Ahora Ahora, sí. ahora se ve. Vale. Ahora no. Ahora no. No. Pues es extraño porque sí, ahora no. A ver. Esperar. ¿Ahora? No. Pues es un problema, no sé si del ordenador o de qué. Ahora sí. Bueno. Ahora sí, ahora no. Pues no la he movido. O sea que fijaros que es una cosa. Pues lo mismo es de No lo basura, sé. no tiene por qué. No tendría por qué dar Ya. ningún tipo de problema porque damos estos seminarios muchas semanas y no hay inconveniente. Bueno, voy a volver a ponerla, esperar, a ver si lo consigo. Vamos a ver.
Ahora sé que sale negra, ¿no? Pues no lo entiendo. O sea, hay un punto como en el que parece que sí que conecta, pero luego deja de verse. O sea, cuando mantengo el ratón sí que se ve, ¿no? ¿Ahora la Sí, veis? ahora sí. Pues es Sí, cuando mantengo el ratón. No puedo soltar el ratón durante toda la presentación. Bueno, vamos a intentar mantenerlo y le doy a la rueda, ¿vale? Si en algún Vale, momento dado no se ve, me volvéis a avisar, ¿de acuerdo? Bueno, no, es que si mantengo el gracias. ratón no puedo, es imposible. Pues no sé, chicos, no sé qué podemos hacer. Lo que podría hacer en todo caso es intentar entrar con otro navegador, pero claro, tendría que desconectar y volver a conectarme. Si me esperáis 2 minutos, lo intento. ¿Os parece? O voy a intentar, si no, ponerla en otro, esperar, que lo tengo aquí en el escritorio, ponerla en PDF, a ver si con PDF se puede. A ver si el que está dando problemas es el PPT. Vamos a ver. ¿Ahora? Sí, Ahora sí, ¿no? Vamos Sí. a ver si se sigue viendo, ¿no? sí. Bueno, pues seguimos. Nos hemos perdido esto, pero bueno, como me habéis oído, ¿no? Que sabéis que networking era elaborar una estrategia, ¿vale? Para construir una red de contactos de calidad, que tenía que estar enfocada a unos objetivos, lo que no era, lo que sí era, ¿de acuerdo? Decíamos que no es obtener privilegios de forma inmerecida, que no es manipular, vender servicios falsos, tener muchos seguidores en redes sociales ni tampoco caer en la pasividad. Y sin embargo, networking sí es generar confianza, generar credibilidad, por supuesto mantener en todo momento una comunicación respetuosa, algo que a veces parece que en esta sociedad en la que vivimos se nos escapa, y tiene que estar basado en un intercambio de valor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando conectamos con personas, con representantes de las empresas, eh, queremos saber qué nos ofrecen, pero no nos planteamos qué les queremos ofrecer nosotros a ellos, ¿vale? Qué cosas, qué valores tenemos que podemos hacer un intercambio con esa organización o con esas personas que las representan, ¿vale? Por tanto, tenemos que ser activos, ¿eh? No podemos vivir aislados. Si nos aislamos, vamos a tener dificultades para alcanzar esas metas que queremos conseguir en nuestra profesión. Entonces, vamos a ver ahora varios apartados. Lo primero, vamos a ver cuáles son nuestros motivos para hacer networking, qué es lo que nos mueve. Lo segundo, cómo gestionar esa red de contactos, dónde conseguir contactos que sean de calidad, en qué escenarios me voy a poder mover y cómo voy a hacerlo. Después vamos a ver en qué consiste ese valor profesional que quiero transmitir y cómo lo voy a comunicar, qué identidad voy a preparar, ¿no? Que no sea falsa, ¿de acuerdo? Que a veces cuando escuchamos lo de identidad decimos, tengo que construir algo que es mentira para transmitirlo adecuadamente a los demás. Comencemos por los motivos. Bueno, networking nos puede ofrecer abrirnos las puertas a muchísimas oportunidades de empleo, de prácticas, de emprendimiento, de formación, a nuevos mercados, a innovaciones, porque los demás nos van a proporcionar muchos datos, ¿vale? Ideas, opiniones. Por tanto, construir esa red de contactos, mantenerla y comunicarme me va a aportar muchísimo crecimiento personal. Por supuesto, me va a permitir también acceder al mercado de trabajo no visible, a esas vacantes, a esas posiciones que hay dentro de las organizaciones que no se tienen por qué haber publicado en una oferta de trabajo, pero que existen y que se suelen cubrir gracias a que hemos mantenido y mantenemos una comunicación previa con otras personas que son las que nos permiten llegar a esas posiciones. Por otra parte, nos va a permitir hacernos visibles. Si no nos ven, no nos pueden seleccionar. El otro día dimos una sesión sobre identidad profesional presencial durante el foro y ya trabajamos un poco este tema. La vamos a subir al canal en YouTube también por si queréis
verla, ¿vale? O si no pudisteis venir. Me tengo que poner cara. Si no, los demás no saben quién soy. Me va a permitir acceder a mucha información, a muchas noticias, todas valiosas, interesantes, y no solo eso, compartirla. Estar al día de esas novedades me va a abrir la puerta a mercados nuevos, a puestos de trabajo nuevos, diferentes, que a lo mejor antes no existían, ¿eh? Y, por supuesto, voy a poder aprender, porque gracias a los demás mis conocimientos se multiplican, ¿eh? Fijaros, yo creo que quizás lo más valioso, el aprendizaje que me aportan y el aprendizaje que también yo voy a aportar a los demás, porque además me voy a mover en círculos sectoriales. Entonces va a estar centrado ese aprendizaje en unas temáticas y no en otras, ¿de acuerdo? Yo creo que os tenéis que preguntar por vuestros propios motivos. ¿Qué es lo que a mí me movería a la hora de hacer una red de contactos? ¿Quiero buscar un trabajo? ¿Quiero emprender? ¿Quiero buscar unas prácticas? ¿Quiero desarrollar mi carrera? ¿Quiero encontrar una alternativa profesional? ¿Quiero divulgar a lo mejor? ¿Quiero posicionar mi marca? ¿Dar a conocer mis proyectos? Son muchos los motivos que se nos pueden ocurrir y tenemos que elegirlos. Una vez visto esto, vamos a pasar a esos contactos con los que nos vamos a tener que relacionar, ¿vale? Sabiendo que siempre los contactos nos van a proporcionar influencia, igual que nosotros cuando seamos contactos de otras personas. Y nos van a proporcionar esa influencia porque, entre otras cosas, lo que van a hacer es dinamizar nuestra candidatura. En muchas ocasiones van a permitir que esa candidatura llegue al lugar adecuado dentro de una organización. Gracias a recomendaciones profesionales, ojo, no nepotismo, no el enchufismo, sino porque hemos contactado con alguien en el seno de una empresa o de una entidad que nos ha facilitado el contacto posterior a quién tengo que dirigir mi candidatura o qué plazas puede haber abiertas o se van a abrir o qué nuevos mercados se están desarrollando. ¿Vale? Entonces, son muchas las cosas que nos pueden aportar. Esa red de contactos que queremos construir tiene que tener una base. Como os decía al principio, metas, objetivos. ¿Qué quiero alcanzar? Sobre eso voy a empezar a construirla. Tengo que mantener y tener una afinidad con mis interlocutores. Tengo que detectar qué intereses tenemos en común. ¿Para qué? Para que haya un aporte de valor mutuo. Esto requiere una cierta planificación, pararse primero a pensar y empezar a hacer la segmentación. Y a partir de ahí empezar a comunicar. Como os decía antes, hay que ser activo, hay que abandonar la pasividad sin que nos dé vergüenza, porque todos nos vamos a enriquecer en ese proceso. ¿Qué es lo primero que nos da miedo? Pues todos pensamos, no tengo contactos y casi que nos ponemos a llorar, ¿no? Sí los tenemos. Siempre los tenemos, porque son muchos los escenarios en los que nos movemos diariamente y yo os invito a que cojáis lápiz y papel y empecéis a hacer vuestra propia lista. ¿A quién conozco? En todos los ámbitos, en mi familia, en mis aficiones, en mis espacios académicos, que no solo tienen por qué ser la universidad, puede haber otros, cuando estaba haciendo unas prácticas, cuando he tenido un trabajo a lo mejor temporal o de verano para tener unos ingresos. ¿Vale? En otro tipo de actividades como asociaciones, etcétera, etcétera. Y nos vamos a sorprender, porque vamos a descubrir o a recordar que conocemos a muchas más personas y que tenemos contacto con mucha gente en la que a lo mejor no estamos pensando y a la que le podemos transmitir esa necesidad que tenemos de encontrar un empleo. En esa lista, además de incluir esos datos de esas personas, podemos tener en cuenta cuál es el grado de confianza que tengo con ellos. Esto es muy importante porque va a definir el tipo de comunicación que quiero y que puedo o debo mantener. ¿Qué grado de relación tiene también con mis objetivos y qué puedo darles yo? Si ese contacto se mantiene vigente o si se me ha quedado un poquito por el camino, ¿no? Y cómo y dónde puedo contactar o puedo retomar esa comunicación en el caso de que se haya abandonado. Pero no nos podemos quedar en lo que ya conocemos. Tenemos que reconocerlo, identificarlo para continuar fomentando esa relación y mejorarla. Tenemos que construir otros nuevos, tenemos que avanzar. A la hora de generar nuevos contactos tenemos que hacernos unas preguntas. Primero, tenemos que saber a quién nos queremos dirigir.
¿Qué características tienen que tener esos nuevos contactos? ¿Qué criterios debo tener más o menos establecidos para buscarlos? ¿Son criterios sectoriales? ¿En qué sector o sectores de actividad o en qué ámbitos de actividad me quiero incorporar profesionalmente? ¿Por su especialización? ¿Por los puestos que han desempeñado en las empresas? Profesores, headhunters, reclutadores, técnicos de selección, técnicos de las oficinas de empleo, orientadores laborales. Cualquier persona que me pueda acercar al mundo del trabajo siempre y cuando esté vinculado con lo que yo quiero. Tengo que saber el qué, es decir, cuáles son mis objetivos en relación a ese contacto en concreto. ¿Qué quiero conseguir y qué le voy a ofrecer? Porque ese qué va a variar. No es lo mismo que yo hable con un profesor de la facultad a que hable con un orientador laboral o con un técnico de empleo o con un reclutador. O que hable con el jefe del departamento de una empresa en la que me gustaría incorporarme con un profesional que ya trabaja allí. También tengo que pensar el dónde. ¿En qué escenarios voy a conocer a esas personas? ¿En qué entornos se ubican esos potenciales contactos? ¿Vale? Y después el cómo voy a hacerlo, porque voy a tener que cuidar mis formas comunicativas y gestionar bien esa identidad profesional con la que me voy a mostrar y voy a ofrecer mis servicios laborales, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre es conveniente generar vínculos emocionales en una medida, pero esa emoción, esa parte de feedback emocional va a permitir que los contactos perduren más en el tiempo, le da una marca diferente. Como os decía, esos contactos los voy a tener que conocer en una serie de escenarios, o me voy a acercar a ellos en escenarios diferentes. Básicamente esos escenarios van a ser de dos tipos, presenciales o virtuales, ¿vale? Y dentro de cada uno de ellos vamos a ver algunas modalidades. Tipos de escenarios presenciales hay muchísimos, desde los foros y las ferias de empleo, como el que hemos tenido hace unos días, ¿no? En el que nos hemos podido acercar a personas que pertenecen a las áreas de talento, de reclutamiento y selección de personal de las entidades que han participado en este foro. Pero también puedo contemplar las ferias empresariales sectoriales. ¿Qué es esto? Bueno, pues todos sabemos, por ejemplo, aquí en Madrid, en IFEMA, se organizan una serie de ferias anuales que están relacionadas con un tema concreto, la feria de automoción, la feria de la farmacia, de la boda, los eventos, no sé qué, hay de todo. En esos espacios que se reúnen empresas que pertenecen a un sector de actividad concreto, determinado. Por tanto, aunque no sea una feria de empleo, yo me puedo acercar a conocer a las personas que las están representando porque suelen ser una muestra representativa muy importante de un sector de actividad y puedo hablar con ellos sobre la forma de trabajar allí en el caso de que me interesen, seleccionando las que me interesen. Encuentros de negocio que muchas veces están abiertos, eventos, celebraciones, ¿de acuerdo? Congresos, conferencias, jornadas, programas de mentorías, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, durante el foro hemos tenido unos cafés con empresas en los que os decíamos, quien quiera apuntarse va a haber una selección de personas en la que se va a poder relacionar de forma presencial con representantes de esas empresas. Eso se ha hecho en otros momentos del año. Tuvimos en noviembre también otro evento, el Major Company, pero hay otras entidades que también las organizan, como pueden ser ayuntamientos, otras universidades, etcétera, etcétera. Y también actividades formativas. Si yo asisto a un curso de verano en el Escorial, donde sea, las personas que van a impartir esa formación van a ser profesionales de ese área que a mí me interesa, pero también lo van a ser las personas que asisten a la formación. Por tanto, son espacios de relación muy, muy interesantes. En cualquiera de ellos volvemos al aislamiento. No debemos nunca quedarnos aislados, que es lo que solemos hacer. Lo que solemos hacer es que vamos a un curso, apuntamos todo lo que está diciendo el ponente y nos vamos a casa. Lo mismo si vamos a un congreso o a una conferencia. Y no es eso. Hay que acercarse y conversar, romper el hielo, ¿vale? Ahora veremos cómo lo podemos hacer y comunicarnos con los demás, ¿vale? ¿Qué sucede con estos escenarios presenciales? Bueno, pues que aportan una ventaja fundamental, que es la presencia, ¿no? Valga la redundancia. Cuando yo voy a un evento de este tipo, o de estos tipos, que ya habéis visto que son muchos, yo me presento con mi cuerpo. Por supuesto, lo voy a acompañar de la palabra, de la gestualidad, de otras habilidades que tenga, documentación, etcétera. Pero parece, o nos da la sensación de que esa presencia corporal a veces nos facilita. Presencia corporal que, como veremos ahora, en los escenarios virtuales no vamos a tener, porque la vamos a tener que sustituir
con otros elementos, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a trabajar bien o vamos a intentar cuidar esa parte presencial, esa identificación presencial con los demás, ¿vale? Como ventaja, los escenarios presenciales generalmente están especializados en ámbitos muy determinados. Por tanto, hay que seleccionar muy bien esos a los que vayamos a asistir, ¿vale? Sabiendo que gracias a esa presencia, a esa interacción más personal, alejada de lo virtual, el contacto parece que se recuerda mejor y el grado de confianza parece que se potencia con mayor facilidad. Inconvenientes que en algunos casos tienen precio, no en todos, que nos da mucho miedo superar las barreras comunicativas, acercarnos, hablar, presentarnos, saber decir quiénes somos, ¿de acuerdo? Esa parte física del contacto, aunque es un facilitador, también a veces nos hace echarnos un poquito para atrás, ¿vale? Y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? El otro tipo de escenarios son los virtuales. Bueno, pues obviamente las redes profesionales y también las sociales, que muchas están profesionalizadas, son espacios más que idóneos. Si vosotros tenéis el perfil en LinkedIn, bueno, pues habréis visto la cantidad de personas, de organizaciones, de grupos en los que se puede participar, con los que se puede contactar, con los que se puede comunicar, además de manera que se puede hacer fácilmente una segmentación, ¿eh? Por tanto, son unos escenarios hoy en día básicos para esto, para hacer networking. Personas que al estar ahí, como os decía, pueden ayudarnos a fomentar la candidatura y a darnos mucha información. También las mismas ferias de empleo que tenemos presenciales las tenemos virtuales. Hoy estáis participando en este webcast conmigo, pero a lo largo de la semana ha habido otros. En otras ediciones del foro hemos tenido otros espacios también virtuales de presentación de empresas o de entidades de tipo público que también están captando, reclutando personas. ¿De acuerdo? Entonces, estar siempre muy pendientes de esto. Nosotros cada poco tiempo organizamos con otras entidades charlas en las que podéis participar y generalmente muchas de ellas son en formato virtual, pero hablad con los ponentes. Esta semana, ayer estuvo Accenture, estuvo otra empresa más, las oficinas de empleo, representantes de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, creo que vienen hoy o mañana también. Va a venir Correos con su programa de captación de talento, representantes de organizaciones internacionales, de aquí al viernes, acercaros, ¿vale? Por supuesto, si tenéis un blog o lo creáis, de aquí en el futuro, pues también son espacios de comunicación, porque siempre vamos a tener unos elementos de mensajería con los que vamos a poder hablar y comunicarnos con las personas que visitan ese blog, que ya tienen unos intereses que son similares a los míos. O si estoy en el blog de otro, también puedo comunicarme por ahí a través de páginas web, ¿de acuerdo? Clubs de emprendedores, grupos, que hay muchísimos con intereses compartidos, no solo en las redes profesionales, sino también en otros espacios en Internet. Por tanto, son escenarios hoy en día prioritarios, tenemos que conocerlos. Ventajas que tienen, que me conecto inmediatamente, que me permite superar barreras, superar distancias, superar obstáculos, aumentar esa red de contactos en poco tiempo, estar al día. Son más económicos, ¿de acuerdo? Y también me permiten desarrollar otras habilidades sociales que a lo mejor hasta ahora no he podido y ponerme cara en ese entorno. Es decir, mejorar la visibilidad, mi identidad. Teniendo en cuenta que muchos de estos escenarios son utilizados por las empresas para reclutar candidatos. Inconvenientes, pues que a veces no elaboramos bien esa identificación a través de los perfiles o a través de nuestros comentarios. Nuestra identidad profesional tenemos que cuidarla. Que no gestionamos bien tampoco los tiempos. Nos tiramos mucho tiempo, pasamos del todo al nada, del nada al todo. O estamos muchísimo tiempo conectados y acabamos hartos, o no estamos nada y nos perdemos un montón de oportunidades. Entonces, ahí tenéis que intentar equilibrar, ¿vale? Sabiendo también que la relación de confianza a veces tarda un poquito más en llegar que cuando nos estamos dirigiendo a alguien en persona, físicamente, ¿de acuerdo? Y hay que conocer cómo tenemos que comportarnos en esos espacios. Para todo ello, tenemos que tener unas pautas de organización. Bueno, tenemos que consultar información sobre los eventos de todo tipo, dónde se realizan,
qué asistentes van, qué ponentes. Voy a investigarles un poquito en internet, voy a buscar sus perfiles, si tienen cosas publicadas, en qué trabajan, a qué se han dedicado o se dedican ahora mismo. Tengo que analizar, sopesar mis costes y beneficios. Si me va a costar dinero, ¿realmente merece la pena que lo pague? Si no, pues cuánto tiempo me va a invertir, etcétera. ¿Qué me va a aportar? ¿Qué me puede aportar? ¿Vale? E insisto, identificando siempre los perfiles interesantes para vuestro proyecto, a los que luego os vais a tener que acercar. Elaboraros calendarios, agendas de actividades y de eventos, ¿vale? Antes de asistir, recordar los objetivos, incluso mirarlos bien por si acaso hubiera alguno nuevo, y ver qué relación tienen los ponentes, los participantes con lo que queréis, ¿vale? Durante el evento no os quedéis aislados. Presentaros, conversaros, preguntar, hablar. Siempre se recuerda más a una persona cuando hablas con ella que cuando no lo hace, ¿eh? Y después del evento siempre analizar los resultados. ¿Con quién he contactado? ¿Con qué datos me he quedado? ¿Puedo continuar esa comunicación posterior? ¿Dónde lo voy a hacer? No perdáis lo que tenéis, ¿vale? ¿Qué puedo yo aportar? Por retomar el tema de la identidad, aunque lo podréis ver, como os decía, a partir de esta semana, yo espero que mañana no, pero pasado o el viernes esté subido el pequeño espacio que dimos sobre identidad profesional, vamos a mencionarlo un poquitín por encima, ¿vale? Porque está dentro de los contenidos de networking. Vamos a ver cómo nos ponemos cara. Si somos profesionales tenemos que mostrarnos como tal, tenemos que mostrar esa imagen que, como os decía al principio, nunca es algo falso. Tienen que saber quién soy y tienen que saber qué ofrezco, porque no se trata solo de que yo sepa que soy un buen profesional, los demás tienen que saberlo también. Por tanto, la identidad que yo estoy mostrando no puede ir en contra de mi profesionalidad. Tenemos que ser capaces de transmitir ese valor profesional produciendo impresiones siempre positivas en los interlocutores, de manera que generemos ¿qué? Oportunidades de contactar, de emplearnos, de progresar. La identidad profesional la podemos observar en muchos sitios y de diferentes maneras. Una de ellas es a través de la palabra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo me voy a identificar verbalmente, por escrito o hablando directamente. Y esto lo voy a hacer en muy diferentes tipos de situaciones. Lo puedo hacer en entrevistas de trabajo, lo puedo hacer a través de un evento, en una videoconferencia, en mi formación, por correos electrónicos, elaborando mis cartas de presentación, a través de mis perfiles. En todo ello voy a tener que utilizar la palabra y, por tanto, me voy a identificar bien. Siempre con concisión, con brevedad, con claridad, evitando mantener ambigüedades y, por supuesto, utilizando las palabras clave que me definan, porque a veces no me estoy dirigiendo estrictamente a una persona, sino que la persona puede estar utilizando herramientas para filtrar candidaturas, herramientas informáticas que van a jugar con esas keywords, ¿vale? Tengo que trabajar también mi identidad visual, lo que estoy mostrando a través de la imagen. Las imágenes valen tanto más que las palabras. Hoy en día lo sabemos muy bien, sobre todo a través de las redes profesionales. ¿Qué impresiones nos están produciendo los otros? Cuando observamos las fotografías que tienen los demás en sus perfiles profesionales, en sus currículum vitae, cuando vemos los posts que cuelgan, ¿qué imagen están poniendo? El vestuario que se utiliza para ir a una entrevista de trabajo o a un evento de tipo profesional, o bien los logotipos, las tarjetas de visita, la imagen que pueda tener mi blog, mi web o cualquier otro recurso a través del cual yo me voy a mostrar a los demás. Y la otra forma de identificarnos va a ser a través de nuestra conducta, del comportamiento, de lo que hacemos. Aquí está muy implicado el saber ser. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo genero esa confianza? ¿Qué características tengo como persona? ¿Qué competencias vinculadas al saber ser y a mis valores que me están identificando a través del comportamiento a los otros? ¿Vale? Esos elementos, como os decía, tenéis que tenerlos muy en cuenta porque después vamos a construir nuestros mensajes. Y esos mensajes con los que nos vamos a comunicar con los demás van a tener que estar impregnados de los tres tipos de identidad, la visual, ¿vale? La visual, la verbal y el comportamiento.
Estos mensajes que tenemos que construir para tratar con las otras personas tienen que ser claros. Tienen que tener dos componentes. Por un lado, tienen que informar, pero también tienen que comunicar. Las dos cosas son necesarias. Están unidas, pero son distintas. Yo tengo que dar datos suficientes informativos sobre cuál es mi perfil profesional, si no el otro no lo sabe. Pero también tengo que ser capaz de comunicarlo de manera habilidosa para conectar. ¿Vale? Lo que va a procurar la conexión es la comunicación, no tanto la información, pero las dos son necesarias. Lo que no se comunica no se conoce. ¿Vale? Hay una serie de cuestiones que tienen que ser previas a la elaboración del mensaje y que conviene que tengáis en cuenta. Son muchas, pero vamos a reducirlo un poco porque no tenemos mucho tiempo. Lo primero que tengo que pensar es qué quiero comunicar y qué quiero conseguir. No solo estamos hablando de las metas y objetivos profesionales, sino también de las metas y mis objetivos comunicativos. ¿Qué le quiero trasladar al otro? Quiero hacer unas prácticas, quiero tener un contrato, quiero investigar, quiero conseguir una beca, me quiero ir al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para todo eso tenemos que conocer un poquito el mercado de trabajo. ¿Vale? Por otra parte, tengo que conocer mi valor profesional. Tengo que elaborar una propuesta de valor. ¿Por qué valgo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me podrían contratar? Tendré que saber qué funciones, qué puestos, qué responsabilidades existen dentro del mercado de trabajo, ver si yo cumplo con esas características y además qué le pongo de diferencia. ¿Vale? ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿Qué beneficios ofrezco? Tendré que saber a quién lo voy a transmitir. Antes hemos visto qué tipos de contactos, ¿no? Queríamos establecer. Bueno, pues ahora vamos a tener que adaptar ese mensaje al destinatario de la comunicación. Identificamos nuestra audiencia porque va a modificar el mensaje. No es lo mismo que yo hable con alguien conocido que con alguien con quien no he hablado nunca. No es lo mismo que yo hable en un entorno de profesorado académico a que hable en una empresa y también dentro de las empresas depende un poquito de la cultura corporativa que tengan, ¿no? Tenemos que analizar cuáles son los intereses que tenemos compartidos, nuevamente los beneficios mutuos y, por supuesto, adaptar ese mensaje, ¿vale?, al estilo y al tono comunicativo con el que nos vayamos a relacionar. Tengo que saber dónde me voy a comunicar. Antes hemos visto que hay varios tipos de escenarios, el presencial y el virtual, y dentro de cada uno de ellos hay un montón de sitios distintos. Voy a tener que conocer, ¿vale?, cada uno de ellos, sobre todo porque van a condicionar también el mensaje y la forma expresiva. No es lo mismo, como yo os he comentado antes, que yo me comunique en un espacio presencial que en un canal online. ¿De acuerdo? Que vaya a realizar una autopresentación en un evento en el que ya esté conocido, que lo haga en una entrevista de trabajo presencial o que me diga una empresa que me grabe para presentarme para un proceso de selección. Va a haber matices que van a modificar esa comunicación. Tengo que saber el cuándo. ¿En qué momento me voy a comunicar? ¿Cuál es el momento oportuno? Por ejemplo, si yo quiero mandar un correo electrónico a alguien de reclutamiento o a alguna persona representativa de una organización, pues tengo que buscar cuál es ese tiempo en el que me va a producir mejores resultados. Si yo mando un correo electrónico un viernes por la tarde porque me viene bien, porque ya no voy a clase, porque tengo más tiempo libre, pues la persona a quien se lo vamos a enviar muy posiblemente no lo va a abrir hasta el lunes. Y cuando llegue el lunes tiene la avalancha. Con lo cual, ¿dónde está mi correo? Abajo. Será mejor que lo mande un martes, un miércoles, un jueves. Pero por otra parte, si yo voy a un evento y me quiero presentar, por ejemplo, a uno de los ponentes, pues tengo que buscar cuál es el momento de hacerlo. ¿Voy a interrumpir a otra persona? ¿No la voy a interrumpir? No debo interrumpir a nadie. ¿Voy a consumir mucho tiempo con él? No tengo que hacer una presentación rápida y lo tengo que hacer adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sopesar siempre estos tiempos, ¿vale? Y tengo que llevar preparadas mis condiciones. Yo tengo que saber qué es lo que quiero recibir también de la empresa, no solo lo que puedo ofrecer, qué retribuciones quiero percibir, si existe algún tipo de salario emocional, otro tipo de beneficios, si quiero y puedo cambiar de residencia, si quiero un trabajo mixto, híbrido, ¿vale? Jornadas, etcétera. ¿Cuándo puedo incorporarme? Y después tenemos que saber cómo lo vamos a contar.
Y esto a veces se nos complica porque no hay un mensaje. A mí me gustaría poder daros una fórmula con una varita mágica que fuera valiosa o válida para todas las situaciones comunicativas, pero no es así. No existe un mensaje único. El mensaje va a tener que estar adaptado a esos diferentes tipos y espacios comunicativos en los que nos hemos movido, o de los que hemos hablado hace un momento. Siempre conociendo las reglas del juego. Yo tengo que saber actuar en cada situación concreta, porque puede haber unas especies, entre comillas, al menos de protocolos o de normas de cortesía que tenemos que considerar cuando saludamos, cuando nos presentamos, cuando nos despedimos, cuando queremos dar nuestra tarjeta, realizar preguntas, dejar que nos las pregunten, respetar turnos de palabra. Tenemos que saber utilizar bien el lenguaje. Hay que cuidar bien la extensión de los mensajes, no hay que ser excesivamente expansivo con sus dimensiones. El lenguaje tiene que ser claro y sencillo, pero esto no significa que sea excesivamente coloquial. Siempre es mejor a veces, si no tenemos confianza, un trato más respetuoso con una cierta distancia que uno demasiado cercano. Tiene que ser comprensible. Estamos acostumbrados a utilizar términos pues que para nosotros a lo mejor son cotidianos, porque bueno, pues nos movemos ya en un entorno profesional, aunque todavía se pueda estar estudiando, y bueno, pues utilizamos determinadas palabras pues de manera en cierto modo natural, pero tenemos que ponernos en el lugar del otro. Entonces hay que intentar que nos comprendan. Hay personas que se saben presentar muy bien o que tienen un proyecto muy bueno, pero que de puro, vamos a ver, como si su lenguaje fuera excesivo, ¿no? El otro no lo comprende, no se recupera además por ninguna parte, ¿vale? Facilitar la comunicación y revisar siempre un mensaje antes de emitirlo. Tener un cuidado especial con la mensajería electrónica. Todo lo que es online es veloz. Entonces, ¿qué sucede? Pues que somos muy inmediatos nosotros también y lo mandamos rápido y no tenemos cuidado. Además, cuidar vuestras direcciones de correo, sé que esto os lo decimos siempre, tomaros un tiempo durante la redacción, antes de enviarlo, verificar todo, los enlaces, el funcionamiento, no uséis abreviaturas, vigilad que habéis enviado los archivos en el caso de que estéis adjuntándolo. Pero los mensajes orales, esa identificación verbal que vamos a hacer, también tenéis que tener cuidado con ella y no solo con la verbal, también con la no verbal. Tenemos que utilizar un vestuaje adecuado, equilibrar nuestro tono de voz, jugar con la entonación, hacer las pausas que sean necesarias, enfatizar, ¿vale? Transmitir una personalidad, la nuestra, ¿vale? Para todo ello podemos utilizar técnicas. No nos podemos meter en más porque no me quiero pasar demasiado del tiempo, pero hay técnicas de storytelling y hay técnicas de elevator pitch. Pues yo creo que todos las conocéis. Storytelling es narrar una historia. Obviamente, cuando nos estamos comunicando con alguien, si ese alguien nos cuenta su trayectoria, nos cuenta lo que ha hecho y lo que quiere hacer en un modo más narrativo, pues solemos identificarnos emocionalmente más con ese mensaje y lo recordamos mejor. Hay otras técnicas que son más sintéticas, como es el elevator pitch. En ambos casos deben contener unas pautas básicas que ahora veremos, ¿vale? Pero el elevator pitch es mucho más rápido y más directo. Aquí varía en función todo de la elección que hagamos, en función de la situación, del tipo de comunicación que queramos generar y también de nosotros. Porque hay personas más narrativas y hay otras que son más analíticas. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo que queremos dar, cómo somos. Bueno, ¿qué estructura le vamos a dar al mensaje? Pues vamos a tener que empezarlo. Vamos a tener que desarrollarlo y vamos a tener que terminarlo. En el inicio nos vamos a presentar quién soy, mi nombre, apellidos y mi titular profesional. Ahora veremos un poco más del titular, porque es un campo imprescindible. En el desarrollo vamos a hablar de lo que estamos haciendo. Y cuando pongo experiencia no me refiero solo a la experiencia profesional. Estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo unas prácticas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? También, ¿cómo lo hago? ¿Qué atributos, qué personalidad le voy a poner? ¿Qué ofrezco? Ese valor competitivo del que mencionábamos antes, ¿qué me diferencia? ¿Y qué quiero conseguir? ¿Vale? Mis objetivos, mis intereses, etcétera. Y al final voy a hablar del por qué yo y conseguir un resultado. ¿Vale? ¿Por qué me van a dar su confianza? Bueno, en el inicio hay que saber saludar, hay que saber presentarse. A veces nos pasamos de coloquiales. ¿Vale? Tenemos que mostrar nuestro nombre y apellidos y a lo mejor utilizar en algunos momentos fórmulas más, entre comillas, formales, ¿vale? Pero
se puede también despertar el interés del otro. Hay quien utiliza algún eslogan, alguna frase, realiza alguna pregunta, aunque no tenga en ese momento respuesta, pero genera una curiosidad. Se pueden utilizar recursos expresivos, ¿de acuerdo? El mensaje tiene que estar, siempre tiene que llevar un buen titular en cualquier documento. Si hacemos un perfil en LinkedIn, porque tiene que llevar el campo del titular. Si elaboramos un currículum vitae, porque junto a un pequeño resumen podemos poner un titular profesional. Si tenemos una tarjeta de visita, que también en cierto modo es un mensaje, vamos a tener que incluir nuestro titular, o si voy a hacer una entrevista y me dicen que me presente, voy a tener que tener un titular. ¿Qué no sucede con el titular? Y esto os lo digo siempre en los cursos y soy muy pesada con ello. Soltar el yo académico cuando tengáis que soltarlo y pasaros al yo profesional. No os estéis identificando como estudiantes eternamente. Cuando ya no sois estudiantes, sois profesionales. Entonces, cuando terminéis la carrera, intentar identificaros como profesionales. Y no uséis expresiones ambiguas. El en búsqueda activa de empleo, el estudié en la universidad en el año de la pera, ¿vale? Estoy buscando nuevos retos, nuestras alternativas en constante progreso y desarrollo. Eso a nadie le dice nada, ¿vale? Yo soy médico, especialista en lo que sea. ¿De acuerdo? Técnico en comercio exterior, orientador laboral, cada uno su profesión. En el desarrollo, expresar siempre lo que os diferencia. ¿De acuerdo? Acudir a vuestros valores, a vuestras habilidades y a vuestras competencias. Aquí, ¿a qué tres cosas tenéis que acudir? Competencias asociadas a lo que sé a nivel teórico, a lo que sé hacer a nivel práctico, idiomas, informática, utilización de determinadas herramientas específicas, proyectos, comunicar, trabajar, lo que sea. Otras habilidades asociadas al saber ser y también a nuestros valores, a eso que nos da una personalidad. Con todo ello, vamos a poder construir ese perfil y ese mensaje, identificando claramente lo que queremos. A la hora de desarrollar ese mensaje, podemos pararnos a pensar en varias cosas. Podemos hablar sobre las cosas que nos motivan, sobre los puntos fuertes que tenemos, sobre dificultades que hemos superado, de acuerdo a nuestros logros, experiencias, expectativas, intereses, preferencias. No generalicéis. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando tenemos, me he puesto en el mando, no, cuando tenemos dudas? Pues que nos vamos a Google y tecleamos y copiamos el mensaje de otro, porque con eso nos sentimos más seguros y con eso estamos metiendo la pata. Por ejemplo, os he puesto aquí algunos ejemplos incorrectos. Me defino como una persona responsable, persuasiva y organizada. ¿Por qué? Posiblemente eso esté copiado, ¿vale? Madura, responsable, etcétera, etcétera. Buscar lo vuestro y siempre argumentar el por qué tenéis una capacidad o una competencia, ¿vale? Evitar realizar enumeraciones. Si yo estoy elaborando un extracto en LinkedIn, yo creo que no es conveniente enumerar. Ahí conviene narrar un poco, ¿no? Como transmitirle al otro quién soy. Porque para enumeración ya está todo lo que viene debajo en el perfil. Ya vienen todos los campos. Ir más allá del currículum, porque en algunos casos cuando elaboréis el mensaje decís, y lo he visto así de veces, y lo sigo viendo, aún diciéndolo, decís, Andrés, ahora te leo, ¿vale? Es que no puedo poner la presentación y leer los mensajes, solamente me salta un poquito. Ahora si quieres lo miramos, ¿vale? Bueno, a veces decís, como puede ver en el currículum que le adjunto, ahí están todas mis competencias. Sala, me quedo tan ancho, adjunto el currículum. Eso no es una carta de presentación. Eso no debe ser un mensaje tampoco por correo electrónico, ¿vale? Presentaros más, ¿de acuerdo? El currículum debe apoyar esa argumentación que vamos a construir. Transmitir vuestra personalidad y conectarla con la organización. Tener siempre en cuenta la cultura organizativa. Tendréis que elegir organizaciones que coincidan también con vuestros valores, ¿de acuerdo? Y saber por qué somos valiosos y decírselo, ¿eh? No mostréis contradicciones. Tengo un nivel de inglés B2 y soy bilingüe. ¿A qué carta se queda el que lo está leyendo? ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Ah, que le faltaba un diploma, pero no lo digo. O sea, que solo tenía un diploma de B2, pero que luego lo habla bien. Pues entonces pon que eres bilingüe, ¿vale? Tampoco cosas imprecisas. Habéis realizado formación y lo queréis especificar, decir cuál. ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Vale? Comunicar logros, resultados. No comuniquéis cosas en negativas. Y para ello, no uséis tampoco expresiones dubitativas, cosas que tal vez esperéis en algún momento, verbos en condicional.
Ejemplos incorrectos. Espero que mis cualidades sean aptas para este puesto. ¿Esperas o lo sabes? Todavía no tengo muy desarrollada la capacidad de organización, pues no pongas esa, incluye otra. Aunque no tenga tanta experiencia laboral adquirida, bueno, no hace falta que lo digas, ya lo van a ver después, di la que tienes. Creo que podría cumplir con los objetivos, ¿lo crees o lo estás dudando? ¿De acuerdo? Entonces, mostraros con seguridad. Aunque tampoco hay que pasarse, porque hay gente que de pura seguridad roza la prepotencia. ¿Qué es inseguridad, a fin de cuentas? Ese considero que soy el más apto para un puesto de trabajo, no vas a encontrar otro candidato como yo, soy la mejor opción. No solo no dice nada, sino que dice en tu contra. Entonces, centrad bien las cosas cuando os comuniquéis. Y al final, cuidar siempre la despedida. No terminéis abruptamente. Cuidar la despedida siendo respetuosos dando las gracias porque nos han dedicado un tiempo, generando o procurando una comunicación posterior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Al final se trata siempre de lo mismo, lo que os decía al principio, generar conexión, generar empatía, generar, pues dar muestras de cordialidad y que somos personas corteses. Si nos preguntan, escuchar bien la pregunta, si nos hacen una crítica, intentar no poneros a la defensiva. A lo mejor lo que quieren saber es cuál es mi reacción. Y no tengáis miedo porque nadie os conoce mejor que vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vais a poder argumentarlo todo perfectamente. Bueno, para finalizar, ahora si queréis preguntar algo me lo decís. Bueno, esta sabéis que es la página web de la OPE. Aquí en formación tenemos nuestros programas, más otros servicios que os ofrecemos siempre con todo el cariño, intentando hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y bueno, pues cualquier duda, ya sabéis que estamos aquí para atenderos, que es nuestro trabajo y es nuestra misión, ¿de acuerdo? A ver, me preguntaba a Andrés, no he podido conectar, me hacen llegar un enlace con la grabación, el PowerPoint, muchas gracias, queda esperando su respuesta. Bueno, el PowerPoint no lo mandamos, lo damos en los cursos, entonces si venís al, incluso más largo que al curso de networking, si alguno queréis venir, pues no hace falta a lo mejor que volváis a escucharlo, os podéis apuntar, pero luego si el ejercicio puede ser interesante o los de marca personal, cualquiera de los cursos que hagamos, os puede venir bien porque no solo es que nos escuchéis, es que podéis luego elaborar los ejercicios, ¿de acuerdo? Y los ejercicios os van a conducir a elaborar esos buenos mensajes. Entonces, bueno, planteároslo y si os apetece, pues ya sabéis dónde estamos. ¿Tenéis alguna duda, alguna cosita que queráis aportar o consultar? ¿Nada? ¿No? Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias por haber estado. Y bueno, pues estamos en contacto, si queréis. ¿De acuerdo? Ya lo subimos esto también al canal de YouTube, por si queréis volver a verlo. ¿De acuerdo? Venga, gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego.